Y yo en esta mañana quiero hablarles sobre un hombre apasionado por el pueblo de Dios. Y a veces pensamos que para apasionarnos en el pueblo de Dios, tiene que ser que seas nombrado el pastor, el senior pastor. Tienes que ser nombrado el senior pastor para tener la pasión por el pueblo de Dios. Y no es así. Para tener la pasión por el pueblo de Dios no necesitas un nombramiento o un cargo. Solamente necesitas un corazón, independientemente de dónde tú estés o la función que tú realices. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con el corazón que nosotros tenemos. Y yo quiero invitarle a buscar la palabra en el libro de Nehemías, capítulo 1, en el libro de Nehemías. Nehemías, capítulo 1. Nehemías capítulo 1. Vamos a leer todo el capítulo porque apenas tiene 11 versos el capítulo. Y ahí está toda la historia que quiero compartirle en esta mañana. ¿Ya lo tiene? Nehemías capítulo 1. No le puedo decir en qué página porque esta no tiene página. Sí, cómo no. Lo importante es que pueda leerlo y pueda tenerlo ahí porque vamos a ir verso por verso entendiendo lo que Dios... el proceso por el cual Nehemías fue pasando para entender el momento y el lugar de Dios en su vida. Su oportunidad y su momento para funcionar en el pueblo de Dios. Entonces, por eso quiero que usted lo entienda ahí. ¿Listo? ¿Ready? Capítulo 1. Y ya. Dice la palabra. Manténgase ahí para que pueda leerlo. Bien, ahí en la Biblia va a ser más cómodo. Oh, ya. Dice la Escritura. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Kisleón, en el año 20, estando yo en la fortaleza de Susa, vino a mí Ananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá, y les pregunté por los judíos, los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad allí en la provincia, están en gran aflicción y oprobio, y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré y hice duelo algunos días, y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Y dije, te ruego, oh Señor, Dios del cielo y grande y temible Dios, que guardas el pacto y la misericordia con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos, que estés atento tus oídos y abierto tus ojos para oír la oración que tu siervo, que yo hago ahora delante de ti, y no de ti día y noche por los hijos de Israel tu siervo, confesando los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Hemos procedido perversamente contra ti y no hemos guardado los mandamientos, ni los estatutos, ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés. Acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés, diciendo, si sois infieles, yo os dispersaré entre los pueblos. Pero si volvieres a mí y guardares mis mandamientos y los cumplís, aunque vuestros desterrados estén en los confines de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar allí mi nombre. Y ellos son tus siervos y tu pueblo, los que tú redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo y a la oración que tus siervos que se deleitan en reverenciar tu nombre. Haz prosperar hoy a tu siervo y concédele favor delante de este hombre. Era yo entonces copero del rey. Padre, te doy gracias en esta mañana por tu palabra. Ayúdanos a entenderla, abre nuestra mente, nuestro corazón, y ayúdanos a entender, Dios eterno. Fortalécenos y edifícanos. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad y no diga más que lo necesario para que tu pueblo sea edificado, fortalecido y tú seas glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Nehemías, en la época de Nehemías se convirtió en el tercer hombre en guiar a un grupo de gente a la restauración de Jerusalén.
Jerusalén, el pueblo de Israel había estado cautivo bajo Persia, y el primer grupo había regresado con Zorobabel, un príncipe del pueblo. El segundo grupo regresó con Esdras, un sacerdote. Y el tercer grupo se regresó con Nehemías. ¿Qué era Nehemías? Un boy scout, nada. Nehemías no era ni un príncipe, ni era un sacerdote, ni era un hombre reconocido en el pueblo, no era nadie. Nehemías era uno más que estaba sirviendo. De hecho, era uno de los que habían logrado una cierta posición cómoda dentro de la cautividad. Esdras era una persona mayor. De hecho, es posible que Esdras haya sido de los que fueron llevados en la cautividad, pero Nehemías, todo parece indicar que nació dentro de la cautividad y estaba allí bien involucrado con la cultura, como le ha pasado a muchos de los hijos quizás de ustedes, que algunos de ustedes no nacieron en este país, pero sus hijos sí nacieron en este país. Entonces están bien adentrados en la cultura de este país, y aunque recuerdan cosas y saben de que tienen raíces por allá, quizás por Puerto Rico, no tanto porque han nacido aquí. Y ese era el caso de Nehemías. Era un hombre que, aunque tenía grandes raíces allá con el pueblo de Israel, él había nacido en Persia, estaba bien instruido y bien relacionado con la cultura, de hecho ocupando un buen puesto, porque ser copero del rey era un puesto bastante importante. Imagínense, día tras día Nehemías estaba delante del rey, por lo tanto tenía condiciones, cuidados, atenciones para mantener presencia, todas las cosas. Además, esta posición le daba una gran influencia. ¿Por qué razón? Porque él era un hombre que en un momento determinado podía mencionar algo al rey. Entonces era un hombre de gran influencia. Lo vemos, por ejemplo, cuando vemos allá en la historia de José. ¿Quién fue el hombre que Dios usó, o el hombre que habló a Faraón de José? ¿Quién fue? El copero. Era un hombre importante, el hombre que bebía de la misma copa que el rey. De hecho, el rey bebía después que él bebía, porque este era el trabajo del copero. El trabajo del copero no era simplemente servirle el vino, sino él servía el vino, lo probaba y esperaba a ver si el vino no tenía veneno. Cada vez que probaba un vino, se jugaba la vida. O sea, era un trabajo que tenía su riesgo, pero tenía sus grandes beneficios porque ahí estaba. Entonces, esta era la posición que tenía Nehemías. Cuando miramos el libro de Nehemías, este fue el último de los libros históricos del Antiguo Testamento, y está marcando, hermano, cómo la fidelidad de Dios permanece aún en medios de tiempos difíciles. Quizás cuando algunos piensen que ha desaparecido Dios o que la fidelidad de Dios queda en duda, aún ahí este libro enseña que en medio de toda una situación tan adversa, Dios puede obrar aún en fidelidad. ¿Sabe por qué? Porque Dios es fiel y Él no cambia, no varía. Ahora, históricamente, hermano, una nación que es desposeída de su tierra, rara vez es una nación que vuelve a levantarse. Rara vez. Pero el pueblo de Dios es una excepción. El pueblo de Dios fue despojado de su tierra una y otra vez. Y lo más interesante es que la última vez fue después del 70, en el 70 después de Cristo, comenzó una dispersión increíble por casi 2000 años. En 1948 regresó nuevamente el pueblo de Israel a su tierra, a ser reconocido. Increíblemente, después de tantos años de dispersión, regresó. Y lo increíble es que no regresó como una nación pobre, una nación del tercer mundo, una nación sin nada desposeída. No, no, no. Por el contrario, regresó y al momento era una nación fuerte, económicamente, estratégicamente, políticamente, se convirtió. Y hoy en día Israel es el centro, hermano. Todo el mundo tiene que estar pendiente de lo que ocurre en Israel. De hecho, esta nación, una de las naciones más importantes del mundo, por así decirlo, ahí está, pendiente de Israel, de mantener su amistad, de fortalecer su amistad y respaldar a Israel. Entonces, el pueblo de Dios, hermano, tiene cualidades especiales. Y en aquella época estamos hablando del pueblo de Dios, como Israel. Ahora, la iglesia es el pueblo de Dios y tiene también condiciones y cualidades especiales. Es decir, que también nosotros somos ese pueblo, también nosotros somos esa gente, que por muy difícil que sean los procesos que hemos pasado, Dios puede hacer grandes cosas en nuestra vida, en el momento que quizás algunos están pensando, este es el fin, este es el final, es el tope, no queda más. Ahora,
Cuando nosotros miramos lo que está pasando en el corazón de Nehemías, es un hombre que de pronto se ha apasionado por el pueblo de Dios. De pronto se ha apasionado por su tierra natal. Se ha apasionado de una manera increíble, hermano. ¿Y sabe algo? Dios nos ha otorgado a nosotros el libre albedrío. El apasionarnos por las cosas es nuestra responsabilidad. Cuando nosotros nos apasionamos, Dios comienza a poner lo necesario para que nuestra pasión se convierta en una realidad palpable. Pero nosotros tenemos que tomar la decisión. Y eso fue lo que ocurrió en la vida de Nehemías. Nehemías tomó la decisión porque él fue quien preguntó a la gente. La gente no vino, pidió una cita con él y le dijo, venimos a contarte lo que está pasando. No. Nehemías, cuando vio a Ananías, llegó y lo llamó y le dijo, oye, ven acá, cuéntame, ¿cómo están las cosas? Él mostró el interés, y cuando él mostró el interés, Dios permitió que conociera, y entonces su corazón comenzó a latir de una manera diferente. Le decía al principio que fue el tercer hombre que guió un grupo a la restauración, porque el primero fue Zorobabel, el segundo fue Esdras y el tercero fue él. En el tiempo de Esdras hubo una restauración de la adoración, pero las construcciones no avanzaron para nada, porque había mucha oposición interna. Ahora, con el regreso de Nehemías, o sea, con la llegada de Nehemías, está ocurriendo una combinación, porque Nehemías es un hombre que viene con una pasión doble, tiene una gran pasión por la pureza espiritual, porque la gente busque de Dios, se encuentre con Dios, pero al mismo tiempo tiene una gran pasión para hacer, para edificar, para construir, para extenderse, para reclamar su lugar. Tiene Nehemías. Y hay mucha gente en la iglesia, hermano, que tiene una gran pasión espiritual por orar, por buscar de Dios, pero hasta ahí no tiene esa otra gran pasión por edificar, por alcanzar y aún más allá por conquistar. No tiene esta pasión. Y es algo que nosotros necesitamos aprender a desarrollar. No solamente tener un interés espiritual porque Dios bendiga nuestra vida, tengamos una paz, estemos tranquilos. Necesitamos desarrollar en nuestra vida también una pasión por conquistar, por alcanzar, por hacer, por reconstruir esos muros caídos que hay, no solamente en nuestra vida, sino en la vida de otra gente. ¿Sabe algo? A veces las personas que están en crisis, por más que miran, tienen 20 puertas delante y por más que la mira, le parece que son cuadros, no son puertas. Necesita que venga alguien con una mente fresca y fría y le diga, no es un cuadro, es una puerta. Allá en Cuba, frente a la casa de un amigo, hay una casa. ¿Saben? En Cuba hay que buscar las 1000 estrategias para hacer las cosas. Y esta gente quisieron hacer algo. Pero en Cuba tú no puedes variar nada en la construcción. Es muy difícil variar algo, necesitas permisos y posibilidades, y de ahí sobornos y no sé qué. Y es increíble. Tú vas y pides un permiso y no te lo dan. Entonces lo comienzas a hacer bien, te ponen una multa y entonces te dan el permiso. Increíble son las leyes, increíbles son las leyes. Entonces hay unas personas que todo parece indicar que hicieron arreglos y de al frente de la casa, yo pasé por eso porque estábamos construyendo una casa y como una facilidad temporal no tenía la puerta del frente y la cerré. Y cuando vinieron los inspectores querían poner 1.500 pesos de multa y pararme todo porque yo había variado la estructura de la casa y les dije, yo no he variado nada, es solamente algo temporal que puse para cerrar. Y eso fue una pelea enorme. Bueno, esta gente, la pared de enfrente la hicieron, el frente de la casa lo hicieron toda una pared de mampostería. Entonces, ¿qué hicieron? Cogieron y pintaron bien real una puerta y una ventana. De hecho, la miras y de pronto te parece que es una puerta, pero no es una puerta, es una pintura. Entonces hay personas que están así, están en crisis y cuando miran la puerta, la ven que parece una pintura y entonces dicen, yo quisiera, pero es que es una pintura, no es real. Porque están tan sumergidos en su crisis que no creen que es posible de ese vacío, de ese hueco en que ellos están, poder salir. Entonces necesitan una gente con una mente fresca, fría, no que sea grandioso, ni súper espiritual, ni súper entrenado, ni nada. Sencillamente una mente fresca que le dice, cálmate, mira, es un pasito, uno primero y el otro después, y vas a salir. Ven, te ayudo, te tomo de la mano. Y eso fue lo que Nehemías hizo. Se apasionó para llegar al pueblo y comenzar a guiar a la gente a poner un bloque primero y otro después para arreglar las cosas. Ahora, ¿cómo Nehemías desarrolló
una pasión en su corazón al punto de convertirse en un gran restaurador. Lo primero que hizo Nehemías fue interesarse. ¿Y por qué razón decimos que eso fue lo primero? Porque eso es lo que está diciendo la palabra del versículo 1 al verso 3. Dice que cuando él estaba en la fortaleza de Susa, era la fortaleza de veraneo del rey. Dice que vino Ananí, uno de mis hermanos con algunos de Judá, y le pregunté por los judíos. Eso es lo que le digo. Él fue quien mostró el interés. ¿Cuántas veces has notado que falta alguien? Sí. Ahora la pregunta, ¿has mostrado el interés para decirle, pastor, qué pasa que Juan Felipe no vino? ¿Qué pasa que Micaela no ha llegado? ¿Qué pasa con ellos? ¿Sabes algo, pastor? No sé, o sí sé. Quizás necesita un poco de apoyo en oración, quizás tenía el carro roto y necesitaba un jalón para poder llegar. Cualquier situación. Pero necesitamos mostrar más interés. No es sencillamente notar que hay algo, sino necesitamos mostrar interés. Nehemías sabía que había gente allá. Sabía seguro que la gente de allá tenía sus dificultades. En su corazón sabía, usted sabe, a veces sabemos, todo el mundo tiene dificultades. Amén. Aquí sabemos que a todo el mundo le hace falta un poquito de plata para una cosa, para otra, arreglar esto, una gestión, no le da el tiempo. Eso le hace falta a todo el mundo, lo sabemos. Ahora, pero una cosa es saber eso así y otra cosa es interesarnos al punto de decir, voy a dedicar la mañana de hoy para ver en qué te puedo ayudar. Necesitas que corte la grama, necesitas que te haga una diligencia, necesitas que te ayude a conseguir 20 pesos. Necesitas algo. Y eso fue lo que pasó. Nehemías se interesó por esta gente y comenzó a preguntar por ellos. ¿Cómo está la gente? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la situación? No es enterarse para acumular información, porque hay gente que le gusta enterarse pero para acumular información. No, ese no es el objetivo de la pregunta de Nehemías. El objetivo de la pregunta de Nehemías tiene un sentido diferente, porque hay gente que le gusta saber cosas. Usted sabe, le gusta saber. ¿Solo para qué? Para ser alguien informado, entre comillas. Amén. No, ese no es el sentido. Dice, cuando le dijeron todas estas cosas del remanente que había sobrevivido a la cautividad, allí en la provincia estaban en gran aflicción, las murallas de Jerusalén derribadas, sus puertas quemadas a fuego. La situación era tremenda. Entonces, Nehemías comenzó a interesarse por lo que estaba pasando en el pueblo de Dios. Y eso es algo que la iglesia hoy necesita aprender. Necesita aprender a interesarse por lo que está pasando en el pueblo de Dios. Porque a veces nosotros estamos bien, porque a pesar de todas las cosas tenemos la paz de Dios, ¿verdad? Amén. Usted se imagina a la gente que no tiene la paz de Dios, ¿cómo vive? Hace unos días una hermana me testificaba que su hermana, que es inconversa, estuvo en casa de ella, se quedó a dormir y al otro día por la mañana le digo, wow, increíble, qué bien se duerme en la casa de ustedes que son cristianos. Uno duerme con una paz, una tranquilidad increíble. En mi casa yo no puedo dormir así. Entonces hay una diferencia en el pueblo de Dios. Hay algo que es distinto. Y necesitamos despertar a la necesidad, hermano, a lo que se necesita hacer y a lo que debiéramos estar haciendo algo. Debiéramos estar involucrados. Cuando nosotros salimos y comenzamos a hablar con la gente, ¿qué noticias te trae la gente? ¿Cada qué tiempo tú te encuentras una gente que te da buenas noticias? No, eso no aparece. Amén, no aparece. Normalmente tú te encuentras una gente y te dice, la cosa está durísima, papá. Dura, no hay plata, no hay trabajo. Oye, sí hay trabajo, pero no da la plata que necesitamos. Porque yo necesito hacer esto, necesito hacer aquello, no sé qué. Y no, la situación, tú sabes, los problemas en la casa con Juana, con el hermano, con la hija, con el hijo, el sobrino, el esposo, la esposa. Y tú ves que a diario, quizás nadie viene a decirte, no, lo que pasa es que allá en Puerto Rico se están cayendo las calles, como en Cuba, se están derrumbando las cosas, se están abriendo huecos enormes. La gente no viene a decirte eso, porque tú dices, eso tú sabes. La gente viene a contarte de problemas íntimos que tiene, situaciones que tiene. No nos preocupamos porque una calle se está hundiendo allá en Cuba, no nos preocupa porque una luz se fundió en Puerto Rico. No estamos pendientes de eso. Dios no quiere realmente que nosotros estemos pendientes de eso. Dios quiere que nosotros estemos un poco más pendientes de esos ladrillos en el corazón que se le están cayendo a alguna gente. De
muritos espirituales que se están derrumbando, de esas paredes de gozo que están perdiendo el brillo. Y Dios quiere que haya hombres que se interesen y se apasionen por decir, voy a pasar por Home Depot y voy a coger una pinturita nueva para ir a pintar la pared del gozo de mi hermano, que está un poco falta de brillo, y voy a animarlo en una cosa diferente. Entonces, ¿qué hizo Nehemías después que se interesó y recibió esta noticia? Bueno, comenzó a inquietar su corazón. Y comenzó a inquietar su corazón y dice, cuando oí estas palabras me senté, lloré, hice duelo por algunos días y estuve ayunando y orando delante del Dios de los cielos. ¿Saben? No basta con que veamos una necesidad. Necesitamos, hermano, inquietarnos en el sentido correcto. Por eso es que Nehemías comenzó a orar y buscar la dirección del Señor. Este relato que le trajo a Ananí afectó el corazón de Nehemías. Y lo afectó tanto, hermano, que Nehemías comenzó a llorar, que Nehemías comenzó a afectarse emocionalmente. Yo me imagino que después de esto, bueno, una persona que hace duelo por algunos días, y le voy a decir una cosa, cuando los judíos hacían duelo, hermano, no es como nosotros, que nos poníamos tristes un rato, pero cuando llegaba la hora de la novela, las hermanas se animan con la hora de la novela. No, en esa época no había eso. Cuando un judío hacía duelo, hermano, prácticamente tú podías pensar de que ese hombre estaba agonizando, que iba a morir. No era el mismo, no era el mismo. Ahora, estaba tan profundo afectado Nehemías que está llorando y ayunando por varios días. Está Nehemías en esto. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto es afectado nuestro corazón con lo que está a nuestro alrededor? ¿Cuánto es afectado? ¿Cuánto se afecta nuestro corazón por lo que está en nuestro entorno? Y no es que miremos que algo está mal. No. Estamos hablando de dos cosas diferentes. Porque normalmente miramos y decimos, eso está mal. Eso está incorrecto. Pero eso no es inquietar el corazón. Eso es la capacidad lógica que tenemos de ver que algo está incorrecto. Pero ahora, cuando nosotros inquietamos nuestro corazón, ya eso no nos deja estar tranquilos, como lo que está pasando en nuestro hermano Nehemías. Está inquieto con esto, al punto que llora, ayuna, se llena de aflicción. Nuestra generación, hermano, en las almas que se pierden, en las situaciones que hay en los hermanos que se afligen, que se derrumban, solo un corazón que se apasiona, hermano, es capaz de cambiar el status quo de una situación. ¿Sabe lo que es el status quo? La situación existente. Es una palabra en latín muy usada. Esa es la situación existente. Solamente cuando nosotros apasionamos nuestro corazón, somos capaces de cambiar las situaciones. Si no apasionamos nuestro corazón, las situaciones no cambian. Porque lo que hacemos fríamente, fríamente se queda. Y necesitamos involucrar nuestro corazón. Necesitamos enrolarnos emocionalmente. No es sencillamente saber, sino es inquietar nuestro corazón para hacer las cosas. Ahora, Nehemías está haciendo algo, y es que está orando, ayunando, está clamando a Dios. Y le decía ahorita que no es sencillamente que veamos estas cosas, necesitamos buscar la dirección correcta. Y eso es lo que está haciendo Nehemías, comienza a clamar al Señor. Pero la oración de Nehemías no es una oración como la que normalmente nosotros hacemos. Señor, suple mis necesidades, provee, abre puerta, envía, Señor, a ver si me sacara la lotería, Señor, y esto se acabara ya, me volviera un millonario. Amén. Hace unos días vi en Cuba una comedia que es de dos dominicanos que se sacan la lotería, y aquello es una locura, es para morirse de la risa con esos dos locos que se sacan la lotería. La oración de Nehemías es totalmente diferente. Nehemías comienza a decir, y dije, te ruego, Dios del cielo, el grande y temible Dios, que guarda el pacto y la misericordia para con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Ahora, Nehemías está acercándose y reconociendo la grandeza de Dios.
Porque normalmente nosotros vemos a Dios como una fuente de provisión, vemos a Dios como un resolvedor de problemas. No muchas veces vemos a Dios como ese Dios grande, poderoso. Tenemos un reconocimiento, tenemos una alabanza, le damos el lugar que Dios realmente merece. Amén. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando llegamos a un lugar y alguien nos dice, oye, tú ven acá? Dice, ¿por qué me trata así? Cuando llegas a un lugar y una persona te dice, por favor, Señor, mire, aunque no podemos, hacemos el intento y decimos, no, el problema es que no puedo, tú sabes, mi salud no me acompaña, ¿no? Y ahí, pero nos sentimos, pero cuando alguien nos trata despectivamente, un poco que nos desinteresamos de eso. Y sabe, a veces Dios no se inmiscuye demasiado en muchas cosas de nosotros porque nosotros queremos darle órdenes a Dios y a veces le tratamos despectivamente y lo vemos como un simple resolvedor de problemas. Solamente mucha gente lo ve como un Dios que acuña chequecitos para que nos den plata. La gente no viene reconociendo a Dios, la grandeza de Dios, la importancia de los pactos de Dios, la importancia de lo que Dios ha prometido. No lo ven de esta manera, lo ven un poco diferente. Dios es un Dios proveedor. Y usted ve que la gente constantemente, muchos telepredicadores te están diciendo, Dios provee, Dios te prospera. Pero nadie dice, reconoce a Dios, que es un Dios santo, puro, grandioso, que necesita toda nuestra adoración, nuestro reconocimiento, nuestra alabanza, el reconocimiento a lo que Dios ha prometido, a lo que Dios ha pactado con su pueblo. No lo vemos a diario, no vemos eso. Ahora Nehemías está yendo por el canal correcto, está clamando a Dios, reconociendo quién es Dios. ¿Quién es ese al que él está clamando? Y está describiendo, hermano, el compromiso de amor que Dios tiene. Sabemos que Dios es un Dios poderoso. Y Dios no tiene ni siquiera que chasquear los dedos para enviar el recurso que sea. Dios puede hacerlo si con solamente soplar la vida. ¿Cuánto más no puede hacer Dios? Ahora, Nehemías está usando dos palabras, pacto y misericordia. Está hablando del compromiso de amor que él tiene con ese pueblo, de lo que él ha prometido, de lo que prometió. Y está apelando a ese Dios de amor, a ese Dios grandioso, a ese Dios que no cambia, que es inmutable. A ese al que Nehemías está abriendo. Ahora, Nehemías ya ha hecho tres cosas. Se ha interesado, ha apasionado su corazón, ha clamado a Dios y ahora comienza a relacionarse con el sentido de compromiso. Usted sabe por qué muchas cosas aquí están funcionando mal, y cuando digo aquí no me refiero específicamente aquí, pero aún así aquí. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos responsables. Amén. ¿Quiénes son los que son responsables de lo que está pasando en este mundo hoy? Nosotros. Y así le digo algo, ¿quiénes son los responsables de lo que está ocurriendo en la iglesia hoy? ¿Quiénes son? Nosotros los cristianos. Amén. ¿Quiénes son los responsables de lo que está pasando en esta nación hoy? ¿Quién? Los que estamos en esta nación. Porque yo hoy me convierto en responsable de cosas que ocurren en esta nación porque estoy aquí. Y somos responsables de lo que ocurre en este mundo porque estamos aquí. ¿Quiénes somos los responsables? Nosotros. Y eso es lo que está haciendo Nehemías. Nehemías está desarrollando un sentido de compromiso con lo que está ocurriendo. ¿Por qué razón? Nehemías, versículos 6 y 7 dice, y estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración que tu siervo yo hago ahora delante de ti día y noche. Fíjese, es un hombre que está comprometido día y noche. Está orando, ayunando, llorando, haciendo duelo. Y ahora día y noche por los hijos de Israel, confesando los pecados que los hijos de Israel hemos hecho. Amén. Amén. Quizás usted diría, él no es responsable de las maldades que hizo el pueblo de Israel para que Dios permitiera que fuera llevado cautivo a Persia. Él nació en Persia, él no tenía nada que ver con lo que los padres hicieron. Pero cuando hay un sentido de compromiso, entendemos que somos responsables de lo que está incorrecto. De alguna manera somos responsables porque lo estamos viviendo. Quizás no lo provocamos, pero al seguir viviendo en ese mismo status quo, somos responsables de lo que está pasando. Y necesitamos hacernos responsables de lo que está mal para poder cambiarlo a lo que está bien. Dice que los hijos de Israel no hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado contra ti.
hemos procedido perversamente contra ti. No hemos guardado los mandamientos, ni los estatutos, ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés. Wow. Fíjate, este hombre tiene un problemón en las manos, un pueblo cautivo, una ciudad deshecha, y todavía no le ha pedido a Dios un pesito para que Dios le dé para hacer algo. Está reconociendo a Dios, está haciéndose responsable de la situación que hay ahora, diciendo hemos. Fíjese que estos dos versículos repite hemos. Él se hace partícipe de las cosas que están mal hechas, como responsable también 4 veces. ¿Y sabe por qué razón? Porque él entiende que cuando uno es responsable de algo, uno puede cambiar las cosas. Cuando uno participa en algo, uno puede cambiar las cosas. Somos agentes de cambio, para bien o para mal. Amén. Sí, Señor. Amén. Y cuando tenemos esa mentalidad, hermano, cuando nosotros comenzamos a reconocer la naturaleza de Dios, Dios comienza a cambiar las cosas. Cuando nosotros miramos Isaías, capítulo 6, verso del 1 al 5, está el llamado de Isaías. Antes del llamado de Isaías, Isaías estaba inmune a lo que estaba ocurriendo. Cuando Dios hace el llamado a Isaías, Isaías tiene el encuentro con Dios, se da cuenta de la grandeza de Dios, participa de Dios. Entonces Isaías comienza a cambiar y dice, Señor, heme aquí, yo voy a ir. Yo soy el que voy a hacer todas estas cosas que tú quieres que yo haga. ¿Y por qué razón Isaías tiene esta postura? Por causa del encuentro que tiene con Dios. Se da cuenta del Dios inmenso, grandioso, santísimo que tiene, que al punto que él dice, voy a morir por lo que he visto. Amén. Y entonces comienza a desarrollar una disponibilidad, un sentido de compromiso en su vida cuando le dice, Señor, yo voy a ir. Yo voy a ir. Y a raíz de que vino el sentido de compromiso, a raíz de que hubo un encuentro y un entendimiento de quién era Dios. Y eso es lo que está desarrollando Nehemías, un entendimiento de quién Dios, un Dios santo, fuerte y temible, poderoso, guarda el pacto, guarda la misericordia. Y nosotros somos los que hemos hecho malas cosas. Aleluya. Y cuando tiene este entendimiento comienza a cambiar todo en su vida. Cuando Isaías se encuentra con el Señor y ve que Dios es santísimo, que es puro, que es excelso, incomparable, dice, voy a morir. Y el Señor le dice, no vas a morir, yo no quiero un muerto, yo necesito un vivo. Amén, Señor. Y entonces dice, bueno, entonces envíame a mí, yo voy a hacer las cosas. Amén, Señor. Ese sentido de compromiso, Sí, hermano. Señor. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros desarrollemos. Ahora, Nehemías, después que ha desarrollado estas cosas, comienza a involucrarse con las promesas de Dios. Amén. Amén. Y ahora comienza a decir, acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés diciendo, si sois infieles, yo os dispersaré entre los pueblos. Ese es un verso. Ahora vienen 2 versículos en que él comienza a alabar la grandeza de Dios y la capacidad de Dios para recuperar y para restaurar. Porque dice, pero si se volvierais a mí, guardaréis mis mandamientos y los cumplís, aunque vuestros desterrados estén en los confines de los cielos, de allí los regresaré. La Biblia no dice así. Las promesas no, él lo está poniendo como una grandeza. Dice, vuestros desterrados en los confines de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que yo he escogido para hacer morar allí mi nombre. Y ellos son tus siervos, tu pueblo, los que tú redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Amén. Entonces ahora Nehemías está apelando a la fidelidad de Dios. Ya reconoció la grandeza de Dios, reconoció que son responsables ellos de lo que están ocurriendo. Porque a veces, hermano, pecamos, pero no queremos las consecuencias del pecado. Dios perdona el pecado, pero no exonera las consecuencias. Amén. Cuando tiramos una piedra, Dios perdona nuestra mala intención, pero la piedra va a caer. Y va a romper vidrio, va a romper una cabeza, va a hacer algo. Entonces, Dios perdona nuestro pecado, pero las consecuencias de nuestro pecado permanecen. Por eso es que Nehemías está diciendo, nosotros hemos hecho lo incorrecto. Hasta tanto no reconocemos nuestro pecado, no salimos de él. Dice la palabra, el que encubre su pecado no prosperará, más que el que lo confiesa encuentra gracia, misericordia, perdón, favor de Dios, bendición, prosperidad, todo lo encuentra. Y ahora está apelando ahora a la fidelidad, a ese Dios grandioso que puede cambiar todas las cosas. Y es lo que está hablando. Nehemías recuerda que las promesas de Dios, la obediencia a las promesas de Dios, traen buenos resultados.
Y eso está llegando al pueblo de Dios. Ahora, es triste cuando las personas, hermano, llegan a Dios y sacan a relucir las promesas manipuladas. Es triste. Yo veo gente que comienza a hablar y dice, mi Dios pues te suplirá todo. Dios suple todas las cosas. Pero cuando usted analiza la promesa, la palabra de Pablo a los filipenses, cuando dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, no es así porque sí, porque usted tiene necesidad. Es una promesa que está condicionada, dice, porque una y otra vez ustedes enviaron, me cuidaron, me ayudaron, estuvieron pendientes de mí. Por tanto, mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Cuando Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, tiene un trasfondo. Dice, porque aprendió a contentarme cual sea mi situación, sé tener abundancia, escasez y todo. Y entonces este que estaba todo el tiempo ha estado bien y ahora tiene un muñerito. Dice, no, Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y estás apropiándote de una palabra que no tiene nada que ver porque no has aprendido el proceso que Dios quiere que tú aprendas, que aún si tú aprendes a ser fiel a Dios en las pequeñas cosas, en las grandes Dios también te va a poner. Si tú aprendes a ser fiel a Dios en todas estas cosas, todo lo demás que venga va a ir bien, porque ya has aprendido que Dios fortalece en medio de todos estos procesos. Amén. Ahora, no podemos venir delante de Dios mostrando una imagen falsa de conocimiento. Y eso es lo que Nehemías no está haciendo. Nehemías está viniendo, no creando una falsa expectativa. Porque Nehemías viene apelando a un Dios que cumple promesa, a un pueblo culpable que se arrepiente. Ahí viene Nehemías. Necesitamos reconocer cuál es nuestra situación. Y necesitamos ser claros con Dios y decirle, Dios, he sido flojo. He sido débil. Cuando vine a la prueba me convertí en un ñañañá y llorar. Y las lágrimas no resuelven las cosas. Las cosas se resuelven con actitudes. Y la actitud que Dios espera de nosotros no es sencillamente unas lágrimas. Dios espera de nosotros una actitud de confesión, de reconocimiento, una actitud de creer en Él. Eso es lo que Dios espera. Solamente con quejarnos no resuelven problemas. Las quejas no resuelven problemas. Lo que resuelve los problemas es la fe. Amén. Amén. Hace unos días estaba en casa y en la noche el Señor me hablaba y me decía, en medio de la incertidumbre, la fe es determinante. Y yo pensaba en ese momento, el Señor me llevaba cuando el pueblo estaba frente al Mar Rojo y venía Faraón detrás. ¿Qué es incertidumbre? Que no sabemos lo que va a ocurrir, en lo que nos depara adelante. En una incertidumbre. Y entonces, ¿qué es lo que sucedió en ese momento? No tenían una promesa que Dios le había dicho anteriormente. Ahora cuando lleguen al mar, usted lo golpea y el mar se abre. No. Hubo un momento para que hubiera incertidumbre. Y dijeron, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y el mismo Moisés, ¿ahora qué hacemos? Y entonces vino la palabra de Dios. Golpea. Pero se necesitó la fe para salir del momento de incertidumbre. La fe en los momentos de incertidumbre es determinante. Amén. Es determinante. Ahora, estamos llegando ya al final de la introducción. Entonces, Nehemías primeramente se interesó. Segundo, inquietó su corazón. Tercero, comenzó a clamar a Dios. Cuarto, comenzó a sentir un sentido de compromiso, a desarrollar un sentido de compromiso. Apeló a la fidelidad de las promesas de Dios. Y ahora, un hombre comprometido que depende de Dios está comenzando a usar su posición para beneficio del pueblo de Dios. Pastor, y esto no es tan mal, porque no es correcto usar nuestra posición para beneficiar. Bueno, vamos a entender qué es lo que está pasando. Dice, te ruego, oh Señor, que tu oído esté atento a la oración que tu siervo y a la oración de tus siervos, que se deleita en reverenciar tu nombre. Haz prosperar hoy a tu siervo y concédele el favor delante de este hombre. Era yo entonces copero del rey. Todo lo que Nehemías ha estado haciendo es para que Dios le use en la posición que él está para bendecir al pueblo de Dios. Porque Nehemías sabía que en la posición que él estaba como copero, si el rey decía sí,
Él no iba a tener todos los recursos necesarios para hacer todas las cosas. La posición que Nehemías tenía en ese momento era clave para los propósitos estratégicos de Dios. El lugar donde Dios te ha puesto es clave para los propósitos de Dios. Ahora, ¿estás dispuesto a utilizar tu posición para ayudar al pueblo de Dios? ¿Estás dispuesto? Ahora quizás alguno me dice, pastor, pero yo no estoy trabajando, yo no estoy al frente de ninguna compañía de negocios que pueda influir. Yo no tengo una gran posición que pudiera explotar estratégicamente ahora para favorecer. No tengo. Déjame decirte algo, hermano. Sí tenemos muchas cosas. Tenemos posiciones valiosísimas. Y tenemos posiciones en que podemos ejercer y hacer muchas cosas. La primera posición que Dios nos ha puesto, que tenemos tremendas posibilidades para hacer cosas en este mundo, ¿sabe cuál es? Estamos vivos. Amén. Solamente los vivos pueden hacer cosas en este mundo. Amén. Por muchos recursos que alguien tiene, cuando muere, se le acabó su gestión en este mundo. Amén. Así que lo primero que tenemos es nuestra vida. Ahora la pregunta, ¿estás dispuesto a usar tu posición como vivo para favorecer al pueblo de Dios? Bendito Dios. Amén, señores. Aleluya. Pablo dice, presentaos a Dios como sacrificio vivo. Amén. Y hace unos días enseñaba el libro de Romanos en el instituto y le decía, ¿sabe? El sacrificio vivo tiene un problema. Me decía, ¿cuál problema tiene el sacrificio vivo, profesor? Y le decía, bueno, porque el sacrificio vivo, como está vivo, se puede ir en cualquier momento. Entonces el problema es cómo mantener al sacrificio vivo en el lugar del sacrificio. Ahí está el problema. Entonces, Dios quiere sacrificio vivo. Y estamos vivos. Segundo, tenemos, ¿saben qué? Dios es tan bueno y tan justo que a los ricos y a los pobres le da al mismo tiempo. Ahora, es bueno para un rico porque vivir 24 horas en la riqueza es bueno, pero al pobre vivir 24 horas más en la pobreza no es fácil. Es sabroso para el que está sano vivir 24 horas, pero venir ahora y decirle, mira, tienes dolor de muela por 24 horas, vivir 24 horas de un dolor de muela es duro. Sí es. Pero lo importante es que Dios nos da todo el mismo tiempo. Tenemos 24 horas para hacer cosas. Tenemos esa posibilidad. ¿Estás dispuesto a usar tu influencia sobre tu tiempo para bendecir al pueblo de Dios? Amén. Aleluya, Señor. Tercero, tenemos talentos. ¿Sabe algo? Todo el mundo tiene un talento para hacer algo. Amén. Y si alguna gente piensa que es bueno para nada, déjeme decirle, aquí hace falta hacer nada. Porque aún los que dicen que no saben hacer nada, nada hace falta hacer. Solamente venir y sentarte. Amén, Señor. No fallar. Gloria a Dios. Algo tenemos que hacer. Todos tenemos un don, tenemos un talento que Dios nos ha dado. Cuando nacimos, en nuestra carta de inscripción, cuando nacemos, Dios dice, este va a tener talento para esto, para esto, para esto, para esto y para esto. Aparte de eso, si un día viene a mis caminos a través del Espíritu Santo, tiene dones más y más y más. Gracias, Señor. Todos tenemos algo de parte de Dios. Ahora, ese don que tú tienes, ¿estás dispuesto a usarlo para bendecir al pueblo de Dios? Aleluya. Amén, Señor. Aleluya. Cuarto, tus recursos. Todos tenemos recursos. Siempre hay alguien que está peor que nosotros. Hay un dicho que dice, no vayas a casa de nadie para que no sepas los problemas de nadie. Siempre hay uno que está peor que nosotros, hermano. Siempre. Porque quizás lo que para nosotros no nos es un talón de Aquiles, no es un área dolorosa y podemos prescindir de esa área, para otros esa área es sumamente sensible. Amén, sí, Señor. Entonces nosotros podemos prescindir de ese recurso porque no nos va a afectar a nosotros, pero sin embargo esa otra persona, si no tiene un pañuelito desechable, cree que el mundo se le va a caer. Entonces, y me da lo mismo, me soplo con los dedos. Dígame que nunca lo ha hecho.
Amén. Entonces tenemos recursos. Ahora la pregunta es, cada recurso que tú tienes, cada cosa que tienes, un plato, una cuchara, un vaso, un pantalón, una camisa, un peso, un grano de arroz, un frijol, un refresco, cada recurso económico que tienes, ¿estás dispuesto a usarlo para bendecir al pueblo de Dios? Son preguntas que te estoy haciendo nada más. Porque quizás diga, bueno, ¿qué posición tengo yo que puedo usar? Tus conocimientos. ¿Sabe algo? Los tiempos se han desarrollado y mucha gente tiene conocimiento. La pregunta es, ¿estás dispuesto a usar ese conocimiento que tienes? Él sabes leer, sabes escribir, sabes conducir. ¿Sabe? Aquí conducir es cualquier cosa. Eso lo sabe todo el mundo aquí prácticamente. En Cuba conducir es un milagro. No es fácil acceder a un carro. Amén. Tú le preguntas a una gente y casi nadie tiene licencia. Cuando una gente, tú tienes licencia. Es una cosa. Aquí es todo lo contrario. Aquí es raro tú decirle, tú no tienes licencia. No, es raro que no tenga una licencia. Entonces, ¿cuánta gente tiene licencia? Tiene conocimiento para eso. ¿Y cuánta gente no la tiene? Y puedes asesorar a otro. ¿Cuánto no tienes el conocimiento de lo que la palabra de Dios dice para decírselo a otro, para leerle, para compartir? ¿Cuántos conocimientos no tienes quizás que has desarrollado en tu trabajo secular que puedes usarlo para bendecir al pueblo de Dios? Para gente que está tratando de hacer algo y no puede. Y tú decirle, mira, el conocimiento que Dios me ha dado lo voy a usar para bendecir al pueblo de Dios. No es manipular. Aleluya. Y sabes, cuando hablamos de estar en el mismo lugar y hacer grandes cosas, yo pienso en una historia que está en Lucas capítulo 5, versículo 4, el verso al 8. Y todos han oído hablar de ella, es la pesca milagrosa. Estos pescadores se pasan la noche pescando. Y cuando regresan a la orilla, escuchan a Jesús hablar. Y Jesús le dice a Pedro, mira, coge el barco, boga mar adentro, vete para allá para lo profundo y lanza la red al otro lado. Y Pedro dice, Señor, tú le sabes algo a la carpintería y esas cosas, pero al mar yo le sé, a este negocio de los peces yo le sé. Pero bueno, porque tú lo dices, yo lo voy a hacer. Y Pedro se fue, echó la red e increíblemente tuvo que apelar a un segundo recurso, la otra barca, porque los peces no cabían. Ahora yo digo, bueno, claro, esto tuvo que ocurrir porque Jesús le puso un motor al barco de Pedro, le dio un sonar para que viera los peces, le dio redes nuevas y se lo llevó para otro mar. No. Jesús lo está enviando al mismo lago, con el mismo barco, con las mismas aguas, con los mismos peces, con la misma gente y con la misma red, y está teniendo resultados diferentes. ¿Y sabes cuál es la palabra que trae el resultado diferente? Porque tú lo dices, yo lo voy a hacer. ¿Sabes qué te está diciendo el Señor hoy? No es una gente diferente, no es un lugar diferente, eres tú. Solamente basta que digas, Señor, porque tú me lo estás diciendo, lo voy a hacer. Eso es lo que Dios quiere. Señor, porque tú lo dices, yo lo voy a hacer. El Señor te ha dicho en esta mañana lo que quiere. Quiere que tú te intereses, quiere que tú te apasiones, quiere que tú clames a Él, quiere que tú apeles a las promesas de Dios, y Dios quiere que tú uses tu lugar, tu posición para influenciar y bendecir al pueblo de Dios. Como Jesús cogió a Pedro y no se lo llevó por un lugar diferente, en el mismo lago. Aquí hay muchos lagos en Winter Haven, muchos lagos. En el mismo lago, en el mismo barco, con la misma red, con los mismos peces. Y ahora hay un resultado grandioso. ¿Sabe por qué? Porque no fue en su palabra, no fue en su técnica, no fue en su sabiduría. Fue porque Jesús le dijo, hazlo, y en tu palabra lo voy a hacer. Eso es lo que Dios quiere, una generación que le crea. Quiero invitarte a orar en esta mañana. Quiero invitarte a orar en esta mañana. No sé
sé cuánto Dios puede haberte hablado en esta mañana y dónde Dios te ha estado tocando, sin que te intereses por algunas áreas, o si ya Dios te ha estado hablando hace algún tiempo y has estado notando un área ahí que como que necesita que le pongan la mano. Bueno, yo diría más que la mano, que le pongan también el corazón. Y bueno, y más que el corazón, le pongan también unos pesitos también a esa área, para hacer alguna cosa en esa área. Quizás ya Dios te ha estado tocando esto. Y quizás le está faltando un empujoncito para entender de que Dios está en el asunto. Que no fue un sueño por lo que oíste indirectamente en un lugar, o por un sueño que te imaginaste, o algo que tu corazón está delirando. Dios está llamando a un propósito. A lo mejor estás pensando, ya he mostrado interés, estoy apasionado con algo, pero estoy pensando en que Dios me va a mover a un lugar diferente. Me voy a otro lado. Y Jesús está diciendo, no es en otro lado, es en este el que yo quiero ver la gran cosecha de peces. Es en este donde yo quiero ver que no caben en la red, que no caben en la barca. Es en este. Y eso es lo que Dios está llamando. Hace unos días hablaba con un amigo y le decía, porque hablábamos de que la iglesia de él tenía no sé cuánta gente y la iglesia de no sé quién tenía no sé cuánta gente. Y yo me sentí un poco incómodo con esto porque se estaban engañando. Y le dije, pero ustedes no están haciendo nada. Tú puedes tener 150 gente los domingos, porque me estaba diciendo, no, y el otro nada más tiene como 60. Pero ustedes no están haciendo nada. ¿Sabes por qué tú no estás haciendo nada? Porque esa gente que tú tienes aquí, el 90% vino de otra iglesia. Y son los mismos cristianos que están yendo para allá y para acá, y no son almas nuevas. Por lo tanto, usted no está haciendo nada, usted no está creciendo, usted no está ganando nada en el reino de Dios, usted está jugando a la iglesia. Que está un poco descontextualizado. ¿Y sabes qué? No es tiempo de jugar a la iglesia, es tiempo de ser a la iglesia, de cumplir nuestra parte, de cumplir nuestro rol, de desarrollarnos en lo que Dios quiere. Y yo quiero invitarte ahora, ponte en pie, vamos a orar juntos. Aleluya. Vamos a orar juntos y decírselo al Señor, establecer una relación de compromiso con Dios. Si te das cuenta, Nehemías no reunió un grupo de gente, Nehemías no jaló a una pila de gente para que vinieran a enrolarse con él. No, Nehemías se fue solo y comenzó a orar y ayunar. ¿Sabes por qué razón? Porque este es tu propósito. Y necesitamos tener nuestro propósito personal en Dios. Necesitamos tener nuestro propósito personal en el Señor. Necesitamos tenerlo. Y si no tenemos un propósito personal, pasa como el sacrificio vivo, que como lo aguantamos en el lugar, se nos va. ¿Sabe qué aguanta un sacrificio vivo en el lugar? El propósito. Eso es lo que aguanta el sacrificio vivo. Porque el sacrificio vivo entiende, yo soy un sacrificio vivo. Y el sacrificio es para ser sacrificado. Y por eso no se va del lugar. Y eso es lo que Dios quiere. Padre del cielo, Rey de reyes, poderoso Señor, santo sobre todos los santos, Señor, excelso, poderoso rescatador y restaurador, poderoso avivador de los tiempos y de los siglos, creador del cielo y de la tierra, Dios grandioso, Dios capaz de hacer lo inimaginable, dar vida con un soplo, quebrantar un corazón con una mirada. Tú que eres Dios fuerte y celoso, que guardas tu pacto de generación en generación, que tus promesas son sí y amén, fieles y verdaderas. Entendemos hoy, Señor, que necesitamos enrolarnos en tu propósito. Hay ladrillos caídos, hay pinturas que han perdido el brillo, hay pisos que necesitan ser limpios. Hay tantas cosas que necesita tu pueblo, Señor. Y tú nos has permitido estar vivos en este tiempo, en esta generación. Nos has permitido tener dones, talentos, recursos, conocimiento para hacer cosas. Ayúdanos a entender que no necesitamos irnos a otro lado, que no necesitamos otro barco, que no necesitamos otras redes.
para que podamos tener una gran pesca, Señor. Ayúdanos a entender. Ayúdanos a entender. Ahora, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, comienza a tocar, comienza a quebrantar, comienza a revolucionar la mente, el corazón ahora, Señor. Padre, eso que tú has estado hablando a cada corazón en esta mañana, comienza a vivificarlo, comienza a sellarlo con el toque de tu Espíritu, Señor. Comienza a hacerlo, Rey de Reyes. Comienza a hacerlo, Rey de Reyes. Comienza a hacerlo, Señor de Señores. Comienza a esculpir todo esto en el corazón, Señor, con un toque de tu Espíritu, con tu presencia, con tu poder. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Oh Padre, en el nombre de Jesús, ahora entra en tu relación profunda, comienza a hablarle al Señor. Abre tu corazón en esta hora, abre tu corazón. Esta es tu batalla, como Nehemías peleó. Y aún cuando vemos capítulo 2, dice que Nehemías caminó en la ciudad solo en la noche mirando, solo en la noche mirando. Es tu batalla, es tu pelea, es tu llamado personal en Dios para hacer y lograr lo que Dios está llamando en este tiempo, para este lugar, para esta generación. Es lo que Dios está llamando. Es tu batalla ahora. Comienza a echar de tu mente todo pensamiento de incertidumbre, todo pensamiento de incredulidad, toda duda, toda falta de confianza. Comienza a desarraigarla de tu vida. Comienza a echarla y coger cada pensamiento, como dice la palabra, llevándolo obediente a los pies de Cristo, llevándolo obediente a la cruz de Cristo, llevándolo obediente a la voluntad de Cristo. Ahora, todo lo que distraiga, todo lo que perturbe, en el nombre de Jesús, se va de nuestra mente. Oh Padre, te adoramos en esta hora. Oh Padre, te bendecimos en este momento, porque tú eres grandioso, único y poderoso. Eres tú, Rey de Reyes. Aleluya. Te adoramos, Señor, y te damos gracias. Aleluya. Gracias, Dios. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios en esta mañana? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios en esta mañana? Aleluya, aleluya. Yo creo que usted puede decir gloria a Dios más fuerte todavía. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Sabe? Dios está esperando que nosotros abramos nuestro corazón como quien abre una puerta de par en par y gritemos a los cuatro vientos: gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Porque en la alabanza está el poder, hay reconocimiento, bendito Rey, aleluya.